Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no nos conocen, somos Gonzalo y Agustina y estamos en Buenos Aires, capital de la República Argentina, para traerles un contenido que nos estuvieron pidiendo un montón y para que ustedes también puedan compararlo con lo que pasa en sus países. Ustedes saben que en Argentina se vive un momento muy puntual, particular, de mucha inflación, de mucha devaluación, y hoy les vamos a estar contando con Agus qué se puede hacer en el país con 100 dólares. ¿Qué pueden llegar a comprar? ¿Cuánto pueden comprar? Claro que verán este billete y dicen, che, pero esto no son 100 dólares, este es $1. Es que no podemos salir con 100 dólares a la calle porque implica mucha plata para nosotros. Es casi un 33% de un buen sueldo pago en el país y casi el 60% de un sueldo mínimo vital y móvil de Argentina. Así que salimos a la calle con este billete de $1 que simula ser de 100 para contarles a ustedes cómo está la situación en el país. Sepan que si están por viajar a Argentina o a cualquier parte del mundo, tenemos muchísimos códigos y descuentos viajeros que se los vamos a estar dejando en la cajita de descripción del video. Ahora sí, arranquemos. Comenzamos este recorrido aquí en Plaza de Mayo, día viernes. Hay gente, hay turismo. Sé que en los videos anteriores nos han dicho que hemos dicho que había mucho turismo y realmente no era así. Tal vez justamente no había la gente que hay ahora, pero Buenos Aires está teniendo récord turístico gracias al tipo de cambio. Ahora sí, ¿cuánta plata argentina son 100 dólares? Vamos a estar hablando de eso. A plata de hoy, 100 dólares son 95.000 pesos. El rango se viene moviendo entre los 950 y los 1.000 pesos desde que asumió Milei y no ha cruzado ninguna de las dos fronteras. Es un valor de referencia para que tengan idea, pero bueno, ¿cuánto es un salario mínimo vital y móvil en el país? Diciembre 2023, 150.000 pesos, que son 150 dólares al valor de dólar blue. Con esta plata no hacen nada, pero si tenés la suerte de tener un trabajo un tanto mejor y ganar más de 330.000 pesos, que a plata de hoy son casi 350 dólares, tenés que estar muy agradecido porque vas a estar formando parte del 10% de la población argentina. Con estos datos contextualizo un poquito qué es lo que está pasando en el país y ahora sí, vamos a recorrer la ciudad para averiguar qué se puede hacer en Buenos Aires con 100 dólares. A ver amigos, aquí encontramos los precios de un menú ejecutivo. Miren, ñoquis de papa con espinaca, salsa o tarta, bebida y café, 5.200 pesos. Esto significa que te podés comprar 18 menú ejecutivos en este lugar con 100 dólares. Encontramos más promociones, por ejemplo esta tabla de pizzas más 2 chop Quilmes, napolitana, mozzarella y jamón, 7.800 pesos. O sea, podés comprarte 12 tablas de pizzas en este sitio. La docena de empanadas, 8.250 pesos. Con 100 dólares te compras 11 docenas de empanadas. Podés comer casi un mes con eso. Si necesitas foto para el pasaporte o para el DNI, miren esta promoción que encontramos. 4 fotos en el acto sale 3.600 pesos. O sea, ustedes se podrían comprar 104 de este pack. Veamos algo exclusivo como un mercado y un bar de vinos. En una degustación de 4 copas tenés que estar hablando de 20.000 pesos. O sea, podés comprarte 5 degustaciones probando los mejores vinos del país. Amigos, llegamos a uno de los bares más antiguos de la ciudad de Buenos Aires llamado Café Tortoni. Una parada obligatoria si vienen a esta ciudad. Pero vamos a hablar un poco de precios. El chocolate caliente más 3 churros, que es uno de los menús que más se piden en esta confitería, sale 5.700 pesos. Con 100 dólares ustedes se podrían comprar 17 promociones de esas o compartirlo con 17 personas. Después, otro de los menús más conocidos de acá es el café con leche, más porción de torta, más tostado de miga de jamón y queso, más exprimido de naranja. Sale 11.500 pesos, por acá se lo dejamos en precio en dólares. Y con 100 dólares ustedes podrían comprarse 8 promociones de esta o, como les dije, compartirlo con 8 amigos.
Este es el panorama de Buenos Aires, un día cercano, próximo a las Navidades. Muchísima gente en la calle, esto no es turismo, esto es gente que trabaja por aquí y realmente me asombra mucho pensar y echar la cuenta de que, por ejemplo, solo una de cada 10 personas que estamos viendo ahora llega a sobrepasar la línea de 330.000 pesos, siendo parte del 10% de la población más rica del país. Si la situación no se arregla pronto, la clase media va a seguir pulverizándose. He caído en la cuenta que los locales de comida han adaptado sus precios y todos tienen más o menos los mismos valores. Miren, también 5.200 pesos este menú ejecutivo, y aquí tienen algo más caro que es más como exclusivo, ojo de bife con papas, 9.050. Podés pedirte hasta 10 de estos con $100. Vamos a otro de los puntos importantes del video, que es cuánto sale hospedarse en la ciudad de Buenos Aires. Un hotel de 3 estrellas por 3 noches, ubicado a 4 cuadras del Teatro Colón, 7.5 de puntaje en Booking, sale 85.000 pesos las 3 noches. Después, si quieren algo un poco más barato, puede ser un hostal, un hostel, en el barrio de La Recoleta, a 2 kilómetros del Obelisco, sale las 3 noches 58.000 pesos. Si prefieren una vivienda entera, se puede alquilar por Airbnb en el barrio de Valvanera para 2 personas, con cocina, con cama matrimonial y baño privado, sale $92 las 3 noches. Hay un tema importante, de vital importancia, que ustedes tienen que entender, porque tiene que ver tanto con la crisis como con lo que sucede con el dólar aquí. Se derrumbó el salario promedio de los argentinos ajustado al dólar, paralelo con el correr de los años. Y lo peor, de los últimos años, en el 2017 un salario promedio era de $1.800, altísimos números, inimaginables para hoy. Hoy, 2023, casi 2024, el salario promedio es de $400 y bajando. Por eso seguramente se den cuenta que en Argentina con $100 puede que se pueda hacer un poco más que en sus países, pero recuerden que aquí estamos atravesando una gran crisis y una inflación anualizada mayor al 170%. Estamos en Avenida de Mayo, una de las más reconocidas de la ciudad de Buenos Aires y una de las avenidas por donde pasa el bus turístico. Con $100 puedes comprar 4 pases de bus turístico para adultos durante 24 horas y realmente lo recomendamos porque es casi un sí o sí de la ciudad de Buenos Aires. Puedes recorrer toda esta ciudad parando las veces que quieras. Hablemos un poco de las excursiones. Vamos con la primera, una excursión al barrio de Tigre, un lugar imperdible que no se pueden perder. Ida y vuelta, full day, en barco, porque se llega obviamente en barco o por automóvil, sale 45.000 pesos. O sea, con $100 se pueden comprar 2 excursiones como esta. Un espectáculo de tango en Tango Porteño, una entrada te sale 46.000 pesos argentinos. O sea, con $100 te puedes comprar 2 entradas de esta. Tour de fútbol a las canchas de Boca y de River con transporte incluido, que esta excursión dura entre 3 y 6 horas, sale 50.000 pesos. O sea, te puedes comprar 2 packs de este tour. Creo que vale la pena que en algún momento hagamos un video exclusivo de cómo es la salida de los oficinistas en la ciudad de Buenos Aires. Miren, muchísima, pero muchísima gente. Oigan una cosa, estábamos hablando recién de las excursiones. Allí tenemos el Cabildo. Esta es una de las fachadas laterales de la catedral y hacia allá está la Casa Rosada. Estos 3 lugares tienen museo, cuya entrada es libre y gratuita. Lo que quiero decir con esto es que cuando vengan a Buenos Aires no se preocupen si no tienen dinero para hacer excursiones, porque tienen un montón de cosas para hacer sin tener que gastar dinero. Verán, toda esta gente está recorriendo aquí las calles, la está pasando bien y no necesariamente está haciendo uno de los tours que les hemos comentado. Amigos, si necesitan una asesoría para su viaje a Buenos Aires o a cualquier parte de Argentina, escríbanme a mi Instagram, que se los dejo por acá. Y otra cosa importante, en la descripción les vamos a estar dejando unos descuentos viajeros súper importantes que no se pueden perder para su viaje. Hablemos de algo súper
polémico y que siempre sirve para comparar las distintas economías de los países. Hablemos de la nafta. ¿Cuánto cuesta llenar un tanque de nafta? ¿Cuántos dólares necesitamos para llenar uno? Por ejemplo, vamos a un auto muy común aquí, que es el Fiat Cronos o el Peugeot 208. Para llenar un tanque de nafta necesitas cerca de 30.000 pesos. Esto significa que con 100 dólares podés llenar 3 tanques de nafta. Hablemos un poco del transporte público. ¿Cuánto sale viajar en transporte en la ciudad de Buenos Aires? Un boleto de metro, subte, como le decimos acá en Argentina, cuesta hoy 80 pesos. Con 100 dólares ustedes pueden viajar 1.250 veces. Y después, con el colectivo más conocido como bus, el boleto cuesta 50 pesos. Y ustedes con 100 dólares podrían viajar 2.000 veces. Realmente es una locura y el boleto tanto de metro como de colectivo acá en la ciudad de Buenos Aires está regalado. Veamos, tienda de ropa, liquidan camisas a 20.000 pesos. Te podés comprar 5 camisas con 100 dólares. Y el dólar te lo están tomando 1.200 pesos, a mejor precio que el dólar blue, que hoy está 9.95. Una caja entera de bonobón, que son unos dulces muy ricos que venden acá en Buenos Aires, sale 4.300 pesos. O sea, con 100 dólares ustedes se pueden comprar 24 cajas de estas. Y vamos a ver, aquí tenemos este local, compañía de golosinas, a ver cuánto podemos comprar. Se lo voy a estar dejando aquí, cuántos pueden comprar con 100 dólares. Miren, conitos cachafaz, 12 unidades, 9.180 pesos. Por 6 unidades, 5.630 pesos. Y si no, aquí tenemos alfajores. Si ven, en Argentina tienen que probar los alfajores. 6 unidades, 4.890 pesos. Vamos con esta tienda súper reconocida que tiene locales en toda Buenos Aires. Una pizza, 3.200 pesos. Te puedes comprar esta cantidad de pizzas con 100 dólares. Y si no, tienen gaseosas de medio litro que cuestan 600 pesos. Te puedes comprar más de 150 gaseosas en este lugar. Hablemos ahora de los servicios, de lo que gasta un argentino de luz, de agua, de gas, para que también lo puedan comparar en sus países. Nosotros actualmente de agua estamos gastando 1.000 pesos por mes. Esto implica que con 100 dólares podemos pagar 100 meses de agua, lo que equivale a 8 años ininterrumpidos de poder pagar este servicio. De gas pagamos 1.200, con 100 dólares llegamos a pagar 83 meses de servicio. Es algo increíble cómo los precios están completamente pisados y hay que ver qué pasa en los próximos meses, porque el sinceramiento le va a pegar fuerte al bolsillo argentino. La telefonía móvil, el celular, para tenerlo, para poder tener internet, para poder usarlo básicamente, cuesta por mes alrededor de 8.000 pesos. Esto significa que con 100 dólares podés pagar durante más de un año el servicio de telefonía móvil. Bueno amigos, llegamos al final del video. Gracias por haber estado acá. Esperamos que les haya servido y mucho. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.